Evaluación continua del curso de operaciones financieras para los negocios internacionales. Soy Max Barranzuela y el día de hoy voy a exponer el cuestionario de preguntas correspondiente a la evaluación continua 1. Primera pregunta. ¿Qué opinas sobre la globalización financiera, además de la crisis del 2008 de USA? ¿Qué otro ejemplo refleja dicha perspectiva? La globalización financiera es el proceso por el cual se reducen las barreras entre los mercados financieros de los distintos países del mundo. De ese modo, el ahorro y la inversión se vuelven transfronterizos. Es decir, la globalización financiera es el fenómeno por el cual una persona en América Latina puede invertir, por ejemplo, en acciones de empresas estadounidenses o europeas. Y la crisis que se refleja también esta situación es la de 1938, que es la contracción del 0.5%. La recesión comenzó en 1937 durante la recuperación de la Gran Depresión. Según la Oficina Nacional de Investigación de Economía de Estados Unidos, esta contracción, que ocurrió entre mayo de 1937 y junio de 1938, fue la tercera peor recesión del país en el siglo XX. El PBI real estadounidense cayó un 10%. El desempleo, que había disminuido considerablemente después de 1933, alcanzó el 20%, y la producción industrial se contrajo en 32%. Según los economistas, las posibles causas de esta recesión fueron la contracción en la oferta monetaria causada por las políticas de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, y las políticas fiscales contractivas, que incluyen la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación fiscal a través del ingreso por impuestos de los ciudadanos. ¿Por qué crees que una empresa debe financiarse? Teniendo en cuenta que una empresa busca maximizar sus ganancias, incrementando sus variables de producción, de venta o personal a través de estas estrategias de desarrollo, centrándose en la relación de la evolución futura en el campo de actividad. El presente artículo de inversión tiene como objetivo identificar a través de la revisión bibliográfica la importancia que tienen las fuentes de financiamiento para el desarrollo empresarial. Mediante la metodología descriptiva, bajo una exhaustiva revisión bibliográfica de fuentes confiables, se determinó que las empresas, para generar proyecciones, deben tener una estrategia financiera enfocada principalmente en la búsqueda de fuentes de financiamiento formal, financieras, está entre ellas las financieras, bancos, entre otros, o informal, persona natural, parientes, entre otros. Generalmente, la empresa que no cuenta con capital suficiente para poner en marcha sus proyectos recurre al financiamiento. Por ello, los empresarios se fijan en los factores de importancia para obtener préstamos, tales como la tasa de interés, el plazo de pago y el monto del crédito. En conclusión, las fuentes de financiamiento como estrategia financiera son de suma importancia para el desarrollo de las pequeñas empresas, ya que permiten generar mayor producción y ventas. Las mismas, bajo una adecuada gestión, se traducirá en mayores ingresos, contribuyendo no solo con el crecimiento y desarrollo de la empresa, sino a su dinamismo. Se observa en el crecimiento del Producto Bruto Interno del país. ¿Cuál es la intención real de otorgar un crédito de exportación? Bueno, la carta de crédito de exportación es un instrumento de pago usual en el comercio exterior. Se define como una orden condicionada. Asegura al vendedor la realización del pago, y siempre y cuando los documentos sean entregados a tiempo y concuerden con los términos de la carta de crédito. Eliminación de los obstáculos de tiempo, espacio e idioma, ya que el exportador no se tiene que trasladar al lugar del importador
para hacer cumplir los términos y condiciones de compra. ¿Cómo reducir el riesgo de impago? Realizar análisis de solvencia, hacer una serie de investigaciones por cuenta de la empresa prestamista en el primer paso que se debería dar antes de prestar dinero. Realizar las investigaciones por cuenta de la propia empresa puede ser un trabajo lento y que lleve algo de tiempo extra, pero es una de las mayores garantías para evitar sorpresas cuando se estudian las posibilidades de invertir. Contratar un seguro de crédito. Tener un seguro de crédito que cubre el riesgo de impago es una medida que pocas empresas toman, pero asegura que frente a un préstamo que no ha sido cubierto al vencimiento de las cuotas, la empresa prestamista podrá recuperar su dinero. Tener un plan de cobros. A pesar de que han aumentado los riesgos de impago, son pocas las empresas que tienen un plan sobre cómo actuar desde el mismo momento en que se valora si dar crédito o no a darlo. Cada empresa de crédito puede tener un enfoque propio o un tipo de destinatario del préstamo, pero como medidas generales de un plan de cobros se deberían incluir aspectos tan importantes como documentar todo el proceso del préstamo, tener datos sobre la empresa prestataria, establecer un plan de cobros, fechas, importes y condiciones, seleccionar y ejemplificar un caso de la vida real, en la vida real, y donde se ve un riesgo de comercio internacional. En este caso se escogió el riesgo de cambio. Se entiende que como la posibilidad de quebranto ocasionado por la validación en el tipo de cambio de distintas divisas, y aparece cuando una operación de compra-venta se factura o financia en una divisa distinta a la nacional, para proteger los márgenes comerciales y no quedar sometidas a las variaciones en el precio de las divisas que deben emplearse para realizar los pagos o los cobros. Las empresas pueden acudir a instrumentos de cobertura. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, una empresa que importa insumos para producir un producto y el dólar se aprecia en un 4% y luego se mantiene estable. Los costos de los insumos se incrementan también en similar porcentaje, afectando los flujos de la empresa a largo plazo. Asimismo, manteniendo el supuesto de que el dólar se apreció, las cuotas que debe pagar la empresa por el servicio de las deudas de un crédito que financió la adquisición de un activo fijo la afectarán por varios años. ¿Por qué es importante las garantías en el comercio internacional? En una relación comercial se presentan riesgos para las partes que intentarán minimizarlos, por medio de diferentes instrumentos, entre los cuales las garantías cumplan una función clave. El vendedor puede buscar una garantía de cobro ante el riesgo de impago y el comprador puede requerir garantías por los importes avanzados o respecto a las obligaciones contractuales del vendedor, o como evidencia de un compromiso en un consumo de licitación, la intervención de un tercero, generalmente un banco, que promete de forma irrevocable pagar el primer requerimiento del beneficiario. Acostumbra a satisfacer la búsqueda de garantías en el marco de la compra-venta. Eso sería todo. Muchas gracias.